para que pueda ser, adelante, para que pueda ser, no se ve, para que pueda ser estable el sistema, deberían existir también todos los coeficientes, que también ninguno de ellos debe ser cero, y el arreglo es diferente, es todo lo único que cambia. Si te fijas, los arreglos o los coeficientes que tenemos de a, n hasta a0 hacen referencia a que existan todos los elementos y se colocan dos veces en el primer renglón. Observa que en el primer renglón ponemos a0 hasta an, ¿sí? Es decir, iniciamos con el coeficiente constante y terminamos con el enésimo coeficiente, porque observarás que el enésimo coeficiente es el primero. Después de eso, se repite exactamente abajo, pero de manera inversa. Vamos a poner ahora desde AN hasta A0. ¿Estamos? Siguiente paso. Tenemos que sacar unos nuevos coeficientes, tal cual lo hicimos con Roth. Recordad que Roth, si teníamos 4 coeficientes, hacíamos una matemática y salían 3, una matemática y salían 2, y así sucesivamente. Lo mismo acá. Vamos a saltarnos primero la parte de la matemática, nada más quiero que tengan presente de que los nuevos coeficientes van a tener una inversión menor. Esos nuevos coeficientes se vuelven a colocar dos veces, desde B0 hasta Bn-1 y desde Bn-1 hasta B0. Se vuelven a sacar coeficientes y se repiten dos veces, y dos veces, y dos veces, y dos veces, hasta que la última línea solamente sean 3 elementos. En Roth se sacaba hasta el final, aquí no. Se termina hasta que tengamos esos 3 elementos exclusivamente. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Se entiende esto con números, obviamente. ¿Cómo se sacan los valores siguientes? No sé si recordarás que cuando nosotros teníamos la matriz de Roth, teníamos algunos valores, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, G y H. Y sacábamos algo que le denominamos submatriz, ¿no? Que agarrabas los primeros 2 valores y después me parecía que agarrábamos los siguientes 2, ¿verdad? Algo así. Agarramos los siguientes 2, sí, hacíamos una operación con ellos, lo dividíamos entre el pivote, después de eso quitábamos este y lo hacíamos con el siguiente. ¿Sí? Lo quitábamos este y lo hacíamos con el siguiente. ¿Sí? Bien. La estrategia de Jury es muy similar, nada más que en vez de iniciar con el primero, se inicia con el último y de ahí va pasando hasta el inicio. Es decir, primero la relación con estos dos, luego la relación con estos, luego la relación con estos. ¿Me explico? Sí. Otra diferencia, cuando se baja de nivel, en Roth bajamos un nivel. Aquí se bajan 2 niveles. ¿Por qué 2 niveles? Porque cuando nosotros tenemos la matriz de Jury, no sé si observarás, se hacen análisis de 2 renglones repetidos por cada uno de los coeficientes. ¿Estamos? Aquí lo único que se calcula son determinantes. Observarás que, por ejemplo, para sacar los valores de BK, ahí define que es A0 por AK, donde AK que es el valor que tengamos a evaluar en K. Si el primer valor es 0, observarás que el primer elemento es A0 por A0 y AN por AN. ¿Sí te fijaste? Si el siguiente valor es 1, entonces es A0 por A1. Si te fijas, estaba en el extremo, ya pasaste a un valor antes, A0 por A1 y AN por AN menos 1, efectivamente con la posición antes. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Detalle importantísimo. Para definir que por Jury se contó estabilidad, hay que encontrar 3 funciones en particular. Que F1 o la función evaluada en 1 sea mayor a 0. Eso es lo primero, lo primordial, ¿no? Lo segundo es que menos 1 a la n por f de menos 1 también es 0, mayor a 0. Y que todos los coeficientes que se vayan a estar comparando en su absoluto sean mayores, excepto el primer elemento. ¿Sí? Insisto, lo vamos a entender más como
Déjenme ver si les puedo hacer más grande el ¿cómo se llama? Esta sección. Hasta ahí. Son solamente 3 problemas. Determine polos y ceros, encontrar por estrategia de Rock y encontrar por estrategia de Yuri. Y listo. ¿Va? Puedo hacer 2 cosas. La primera es, les dejo a ustedes que empiecen con los 2 primeros, los espero y hasta el final hago Yuri, o hago Yuri desde un inicio, como ustedes deciden. Pásale. ¿Cuál es un inicio para Yuri de una vez? Perfecto. Perfecto. Fíjate que Yuri es el segundo, no es el tercero. El tercero es Rock. Dice ahí, considere la siguiente relación y nos dan prácticamente esta función de transferencia. ¿Estamos? Se dice, compruebe la estabilidad del sistema mediante el criterio de Yuri. Y nos recuerdan aquí los criterios de estabilidad simplemente para que los tengamos presentes. Si te fijas aquí, la función es f de z. Recuerda que lo único que evaluamos de una función de transferencia que es el denominador. ¿Por qué el denominador? Porque el denominador es el que define la estabilidad del sistema. ¿Se ve el marcador? Me da la impresión de que no se ve. Sí, se ve. Perfecto, ahí está. Ese es f de z. Lo mismo que hicimos computacionalmente con Rock, se tiene que hacer con Yuri. Antes de hacer la matriz, lo sugerible siempre es demostrar los criterios sencillos. ¿Cuáles son los criterios sencillos? El primero, d de 1. Aquí le puse d porque hace referencia al denominador, pero hace referencia a la f de z. D de 1, es decir, todos los valores de z se evalúan en 1. Entonces, con z igual a 1, tenemos que f de z, si te fijas, va a ser 4 más 3 más 2 más 1 más 1. Creo que es evidente que es mayor a 0. Ni siquiera necesito sumar. Pero en automático, si tuviera un número negativo, ya me la pensaría. Pero ahí es evidente que la suma de esto que me va a generar, no sé cuánto voy a hacer, es mayor a 0. Menos 1 a la n debe ser mayor a d de menos 1, ¿no? Es menos 1 a la n, pero ¿cuánto vale esta n? 4. ¿Por qué 4? Perdón. Porque sería el exponente más grande. Efectivamente, entonces menos 1 a la 4 debe ser mayor a f de menos 1. F de menos 1 tendría que estar evaluando. F de menos 1 me dice aquí que es 4 menos 3 más 2 menos 1 más 1. ¿Estamos? ¿Voy muy rápido? ¿Se va entendiendo? Dime. Perdón, es que es el de Yuri, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuáles son los criterios? Estos están aquí entre paréntesis, pero se supone que son exactamente los mismos que están en las diapositivas que ustedes pueden descargar en el Classroom. No, en el Moodle, gracias. Son estos. ¿No? Y lo que vamos a hacer ahorita es este. Este es el más complejo. Estos son sencillos. Los que estamos hablando son estos. Y una vez que tengamos la matriz de transformación, realmente van a ser estos. Pero aquí simplemente, este es el examen modelo, por cierto. La intención del examen modelo es que yo te los recuerde por si por alguna situación no te acuerdas de ellos. ¿Va? ¿Algo más? No. No, bien. ¿Cuánto le da esto? Me da 3. Este está mal, ¿eh? Creo que lo vi mal. Déjame ver, el criterio es menos 1 a la n por f de menos 1 debe ser mayor a 0. Debe ser mayor a 0. ¿Ya te fijaste? Sí. Ahí me equivoqué yo. Cuando lo transcribí en el modelo, creo que lo copié mal. Si te fijas, aquí lo puse despejado, no sé por qué. Pero es multiplicado. Ahí está.
¿Cuánto queda esto? 3. Son 3, efectivamente. Menos 1 a la 4, ¿cuánto es? 1. Entonces, menos 1 a la n por f de menos 1, efectivamente es mayor a 0. Entonces ya pasó también este criterio. Pasó el primero y pasó el segundo. ¿Estamos de acuerdo? Dime. Si la n que se multiplicó en menos 1 hubiera sido 3, se hubiera quedado así en antiguo como. Sí, hubiera sido negativo este y posiblemente no pasaba a menos de que f de menos 1 hubiera dado negativo. Porque negativo por negativo va a ser positivo y lo junta. Gracias. Dime, perdón, ¿alguien me había preguntado? Si n era la potencia más grande. Sí. Vamos desde el enésimo elemento hasta el 0. Entonces es 4, 3, 2, 1, 0. ¿Dudas? No. ¿No? ¿Seguros? Bien. Se supone que ya tenemos entonces los dos primeros criterios. Vamos a pasar ahora a desarrollar la matriz, que eso es lo que como lo compuso, por decirlo así. Recordemos que la matriz se acomoda de manera inversa. Ponemos primero 1, 1, 2, 3, 4 y después esto ordenado en forma inversa. 4, 3, 2, 1, 1. ¿Sí? ¿Sí recuerdan cómo estaba la matriz? Bien. ¿Qué nos definían las determinantes? Nos decía la fórmula, si no mal recuerdo, era que B de K era igual al determinante de, este es A0, AN, entonces este debe ser AK y este debe ser AN menos K, me parece. Para que entonces el primero evaluara que sea 0, observarás que va a ser A0 por A0 y AN por AN. ¿Sí te fijas? Bien. Entonces, realmente es la multiplicación de estos con estos. Sí. ¿Sí? Y entonces es 1 por 1 menos 4 por 4. ¿Eso cuánto da? Menos 16. Menos 15. Menos 15, perdón. ¿Sí? Y luego se cambia. Se supondría que este ya no es el último, sino sería este de acá. Sería menos 11. 3, 2, menos 11, gracias. Problemas con este ejercicio es que se van haciendo muy grandes los números. Es el único inconveniente que hay. ¿Estamos? Después de este, el siguiente es, espero que se vaya entendiendo, 1 por 2 van a ser 2, menos 8 van a ser menos 6. Y luego van a ser 3 menos 4 va a ser 1. ¿Se entendieron esos 4? ¿Puedo volver a explicar? ¿Es una anotación? ¿Así está anotando lo que La fórmula es esta. ¿Sí? La fórmula es esta. Y las posiciones que vas a poner abajo, lo voy a poner aquí. Esta es la posición 0, la posición 1, la posición 2 y la posición 3. Estos valores son los valores K. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, observas que el primero es 1 cuarto aquí. Este es fijo. Y este es el que va cambiando. Vas a obtener primero 4, siguiente valor 3, 1, siguiente valor 2, 2, siguiente valor 1, 3. 4, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3. ¿Se entiende o no? No, la verdad es que no. Ok. Recuerda que las posiciones son los valores de acá. Aquí, ¿dónde tengo valores de acá? Solamente en estos 3 valores. ¿Sí? Este número es el que va aquí. ¿Ya? Bien. ¿Cuánto tengo en A0? ¿No? ¿Cuánto tengo en A0? 1. ¿Por qué 1, perdón? Porque este de aquí es A0. Este es A1, A2,
A3 y A4. Está invertida la ¿Sí? función. Cuando vemos la matriz, a la hora de acomodarlo, observa que está acomodado de esta manera: A0, A1, A2, hasta AN. En este caso nuestro N es 4, por eso llegamos hasta 4. Y el renglón de abajo es exactamente lo mismo, pero invertido. El 0 está aquí al final y el N está al inicio. Por eso ves que esto y esto, uno de ellos es este replicado. Creo que ese es el tercer criterio, ¿verdad? O sea, estamos haciendo el tercer criterio. ¿Tercer criterio? Sí, sí, el tercer criterio. Bien. Entonces, ¿A0 cuánto es? 1. ¿Y a N? 4. ¿Sí? Este es el 0 y este es a N. ¿Estamos? Bien. ¿Qué valor voy a evaluar aquí si K es 0? AN. A N. Exacto. Y ese es A4. ¿Cuánto es A4? 4. Perfecto. ¿Y aquí qué valor voy a evaluar si K es 0? Pues a 0. ¿Y cuánto es ese? Y si te fijas es los dos primeros y los dos últimos. Cuando tú defines que K sea 1, lo único que cambias aquí es N menos 1. ¿Cuánto era N? 4 menos 1. Entonces, ¿cuál es? Pues es esta posición. Te estoy diciendo que la K es 3 aquí. A3. Y ese es el que te define que va a ir acá. Y así sucesivamente. No sé si queda claro. Sí, nomás podríamos repetir lo de menos 15 menos 6. ¿Cómo salen esos resultados? Determinantes. ¿No se acuerdan de determinantes? Ya lo hicimos con Row. Es lo que iba a preguntar, es igual que en Row, porque ahí era. El único problema con Row es que hacíamos el menos determinante en el pivote. ¿Se acuerdan? Aquí es el puro determinante. El puro determinante. Ok, gracias. De hecho, aquí la fórmula nos dice que es el puro determinante. ¿Cómo se sacan los determinantes? Si tienes un determinante que es 1, 4, 4 y 1, ¿cómo se saca el determinante? ¿Qué multiplico primero? 1 por 1 me da 1 menos 16. ¿Cuánto da eso? Menos 15. Por eso lo tenemos menos 15. Si actualizas ese determinante dependiendo de la fórmula, sacas estos valores. Ahí ya sacó todos los valores, Jorge. No, solo la primera línea. ¿Y el valor cuánto sería cerca? ¿Perdón? ¿El valor cuánto en la matriz sería 3? Ah, no, espérame. Recuerda que aquí se repite. Entonces, una vez que lo encontraste, lo repites abajo reflexionado. Entonces, menos 1, menos 6, menos 11, menos 15. Y ahora sí, sacas el siguiente renglón. ¿Estamos? Y así hasta que tengas la última línea tenga 3 valores. ¿Sí? Entonces, si te fijas, aquí son 4. En automático, los siguientes van a ser los 3 valores. ¿No recuerdas? Aquí sí necesito de la computadora o lo que tengas a la mano. No sé cuánto es 15 por 15 menos 1, ¿no? Profe, ¿esos de abajo los invirtió solamente? Sí, solamente se reflexionaron. Reflexión. 15 por 15, perdón, menos 1. El resultado final, ¿verdad? Positivo menos 1, 224. Así es. Y luego 15 por 11, menos 6. 159. 159, gracias. Y luego 15 por 6, menos 11. 79. Gracias. Hasta ahí se supone que llega el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí llega? Y no, Falta verificar la última estabilidad. Dime. no se vuelve a hacer. No. Ahí se queda. ¿Y ¿Sí? por qué llega hasta ahí? Así lo define el criterio. De hecho, en las fórmulas de Yuri, observarás que sí están. ¿Qué tal? Si te fijas, existen 2 renglones de A, 2 renglones de B, 2 renglones de y así sucesivamente.
te intentan definir que si existen dos renglones de P, pero una vez que llegas al de Q, ya no hay dos renglones de Q, simplemente hay tres. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿qué sigue? Nos definen aquí el criterio. Te definen que el absoluto del primer elemento tiene que ser mayor al absoluto del último elemento. O visto de otra manera, el absoluto del primero tiene que ser mayor al absoluto del segundo. El del tercero mayor al absoluto del cuarto. Es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque este y este son lo mismo. ¿Estamos? Bien. El único que no se hace absoluto es el primer elemento. De hecho, de aquí, aquí lo puedes ver. El absoluto de A0 debe ser menor a A1. Es el único que no se hace absoluto. Todos los demás sí deben de ser absolutos. Entonces aquí veamos. El absoluto de 1 debe ser menor a 4. ¿No? Todos los demás son mayores. ¿Sí te fijas? Sí. Entonces el absoluto de menos 15 debe ser mayor al absoluto de menos 1. El absoluto de 224 debe ser mayor al absoluto de 79. ¿Cumple? Entonces el criterio define que el sistema es estable. ¿Y ya? ¿Se tienen que cumplir todos? Todos. Si gana, no se cumple uno con eso Sí. ya. Incluso si f de 1 no se cumple, ya desde ahí. Si este criterio no cumple, de menos 1 a la n, ya desde ahí. Excelente. De aquí son todos a fuerzas. Si uno no cumple, ya desde ahí. Entonces, si le aplicamos uno y no cumple, y le aplicamos el otro error, yo tampoco lo tendría que cumplir. Curiosamente no. Existen algunos ejercicios en los cuales uno sí cumple y el otro no. Recuerda que estos son métodos numéricos, no son métodos exactos. Son métodos de aproximación. Son formas fáciles para poder definir que un polinomio muy extenso pueda saber si es estable o no, sin tener que calcular las raíces. ¿Sí? Porque aquí, si te fijas, no necesariamente existen raíces enteras como las que practicamos. Pueden que existan raíces decimales. ¿Cómo calculas una raíz decimal a mano? Entonces ahí es cuando sirven estos. Te ayudan en la mayoría de los casos, pero no necesariamente son iguales para todos. Ventajas y desventajas de cuando lo haces a mano. Cuando lo haces a mano, realmente yo puedo definir una ecuación como esto: z a la cuarta más 1. Y puedo definir si es estable o inestable si encuentro las raíces. ¿Estamos de acuerdo? Pero ni Yuri ni Roth lo pueden hacer. ¿Por qué? No tiene suficientes términos. Porque tienen que existir todos los coeficientes: 3, 2 y lineal. No sería como Y aquí ya son, nomás puse se cuatro rellenan con puntos. ceros, ¿no? No se pueden rellenar. Porque dice en los criterios, los dos: ninguno debe ser 0 y deben existir. Cierto. Y luego uno de ellos te dice: todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser negativo, ¿no? Si lo hacemos a mano, puedo poner positivos y negativos y demás. Por ejemplo, Yuri permite evaluar positivos y negativos. Roth te dice todos positivos y todos negativos, no hay más. Entonces son solamente criterios de aproximación de ¿va? ¿Y hay alguno que sea más exacto que otro? Creo que depende mucho. Bueno, recuerda que su compañero Bárbara. comentó en una de las sesiones pasadas precisamente de que los criterios son de aproximación y definía él, no sé cuál es el que funciona mejor, ¿no? Y mostraba incluso gráficamente que las aproximaciones no eran exactas. Lo mismo sucede con estos. Son aproximaciones que realmente no te pueden dar un resultado en todo tipo de ecuaciones. Simplemente son formas sencillas de poder encontrar si es estable o inestable, pero ni siquiera te dicen dónde están las raíces. A través de esto yo no puedo saber si es críticamente estable, inestable o estable. Yo nada más digo si es estable o inestable. Pero no puedo ni siquiera saber si es de fase mínima o de fase no mínima. ¿No recuerdas eso? Sí.
si es de respuesta rápida o de respuesta lenta. Porque eso lo ves realmente cuando conoces específicamente las posiciones de los polos y los ceros. Sí, así es. En este caso, nada más es estable y inestable. Es todo lo que te dice. Y tú sigues para adelante. Ventajas a grandes rasgos en el diseño de sistemas de control. Tú puedes aplicar una etapa de control y haces que esa etapa de control mejore los problemas que tenías, ¿no? Entonces, si caminaba chueco, le pones ahí algo y empieza a caminar normal. Pero naturalmente considerabas que era estable en uso. Ese es su partido. ¿Ibas a preguntar algo? Sí, tengo algunas dudas. Cuando sacamos la tercera, Ajá. esa también hay que reflejarla abajo, Sí. porque esa refleja y luego salió el último resultado. Sí. ¿Por qué se queda hasta ahí? O sea, Así lo define el criterio. El criterio prácticamente me define que se quedaran los 3 últimos valores sin tener que reflejarse. Entonces tiene que ser 3 valores hasta el último. Sí, siempre. Entonces, si mi ecuación es por ejemplo, a la quinta, tengo que seguir haciendo eso Hasta que te queden 3 valores. Entonces siempre tiene que ser mayor a 3. Siempre tiene que tener 3 valores hasta abajo. Tienes que tener 3 valores al final. Puedes que tengamos, no sé, un polinomio a la 100. Vas a tener muchísimas evaluaciones, pero quedan hasta 3 valores. Pero si fuera por el cuadrado, no se puede hacer por el. No, pues cuadrados ya te lo vi esta semana. ¿No? Sí, O sea, la fórmula general de ayuda. me iba a preguntar eso, que si ya teníamos una cuadrática, pues ya no se evaluó. No tiene caso. Incluso cúbico ya no, tampoco, me parece. No, sí, cúbico, sí pudieras hacerlo. Sí. Cuadrático no. Cuadrático no, porque sería el elemento constante lineal cuadrático. ¿No? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Bien, les dejo entonces a ustedes a resolver el 1 y el 3 solamente. Adelante, nada más por cuestiones de eficiencia de tiempo, para que nos dé un poquito más de tiempo de mi parte para resolver las dudas. Pueden empezar ahora sí, de inicio, compartiendo información y sacando todo lo que deseen, no importa. El examen no. ¿Lo van a hacer en línea? ¿Ya han presentado exámenes en línea conmigo? Sí. ¿Cuáles son mis reglas? ¿Cuáles son mis reglas? ¿Examen en línea? Cuando se graba un servidor de Discord, ¿no? Ok, pues ahí va a ser igualito. Sí, no sé, si ustedes que nos ponen. No, es que no sé si con todos. Es que eso solo creo que lo hice una vez, pero. Sí, es que solo lo dice los otros, yo no, pero sí lo llevo a hacer. ¿Perdón? Creo que ya el siguiente examen no funcionó. No, más bien el siguiente examen de flexibilidad. ¿El siguiente examen lo va a estar en disco? Entonces, tenemos una duda. Ya lo mencionamos, se me olvidó. Si la, por ejemplo, en el primer criterio que le evaluamos, no coincide, ya se pone, el sistema es inestable y ya está ahí. Y hasta ahí. No es inestable según las definiciones de Yuri, ¿no? Porque yo no puedo saber si es inestable bajo todos los criterios. Sí, pero en mi caso es el ejercicio que hacen de Yuri, Ajá. hasta ahí quedaría. Hasta ahí El sistema quedaría. inestable, digamos, bajo la condición de o únicamente inestable. Puedes definirlo, si se puede definir mejor. O sea, ¿bajo qué condición sería inestable según tú? Según lo que hayas encontrado. Pues porque f de menos 1 no es mayor a 0. No pasa nada, mejor. Creo que este método de la si es estable o inestable. Para encontrar las raíces ya tendríamos que hacer todo lo que hicimos anteriormente. Sí, por eso te estoy pidiendo las raíces en el primero. Si te fijas, estoy pidiendo otra cosa más que las raíces. Usa el criterio de Yuri y en el último el criterio de Rojo. Para mí es más fácil el de Rojo. Sí, porque realmente la matriz es más pequeña. Si te fijas, de entrada la matriz, como se coloca de zigzag, en horizontal es menos extensa y entonces evaluar hacia abajo es más pequeño.
Por eso considero que es más fácil. Es parte del criterio. Tienes que evaluar estos tres criterios. Entonces, el primero, el segundo y el tercero. Los dos primeros son los más fáciles. That's incredible. No copien el examen. Tomen el todo si quieren, para que no tengan mucho tiempo. Pues el puro de para saber de qué. Listo. Ceros y puros. Primero que necesitan es recordar cuáles son los criterios. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios que define Rhodes? Que todos existan, mismo signo para todos. Que todos los de la primera columna del arreglo de Rhodes sean del mismo signo. Esos son los tres principales, ¿no? Si te fijas, aquí dice considera el sistema y vamos a meterle K, ¿no? K, ¿quién sabe qué valor es? Te preguntan cuál sería el posible valor o el rango de valores que tiene K para que el sistema se considere estable. Te dan ese diagrama de bloques, pero resulta que a la hora de hacer la retroalimentación quedaría esta como ganancia final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestro polinomio es el último. Se supondría que nuestro polinomio voy a definirlo como d de z, definiendo el denominador, ¿no? Como z por z cuadrada más z más 1 por z más 2 más k, ¿cierto? Este polinomio, déjenme ver, son z a la cuarta más z cúbica más z cuadrada más 2z cúbica más 2z cuadrada más 2z más k. Esta. Reducimos valores y debería quedarnos que d de z, es z a la cuarta más 3z cúbica más 3z cuadrada 3z cuadrada más 2z más k. 2z más k. Perfecto. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos decía el primer criterio? Que todos deben existir. ¿Tenemos todos los coeficientes? Sí. Sí. Segundo criterio, ¿qué nos decía? Que todos tienen que tener el mismo signo. El primero es positivo, el segundo es positivo y así sucesivamente. Entonces estoy verificando que aquí K debe ser mayor a 0. 0. ¿Sí? De ahí sale el primer límite. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Del criterio de Rhodes prácticamente pasamos al arreglo, ¿no? Ya pasamos los dos primeros criterios, ¿no? Entonces pasamos al arreglo. El arreglo nos define que tenemos que estar organizando esto. Entonces va a ser 1, 3, 3, 2 y K. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para sacar el primer elemento, nada más recordemos que es 3 por 3 menos 2 por 2 dividido entre 3. Sí, así es. ¿Sí? ¿Recuerdan la fórmula? Sí. Bien. Entonces son 9 menos 2 son 7 entre 3. Son 7 tercios, ¿no? Sí. Perfecto. Y luego el siguiente es 3 por K menos 1 por 0 dividido entre 3. Esto me da simplemente K. Así es. ¿Estamos? Bajamos de nivel. En el siguiente me da 7, tengo que hacer esta parte. 7 tercios por 2 menos 3 veces K dividido entre 7 tercios. ¿Estamos? Sí. Y esto me da 2 menos 9 séptimos de K.
¿Estamos? Y entonces este último da 2 menos 9 séptimos. ¿Dudas hasta ahora? Bien. Veamos. ¿Qué nos dice el tercer criterio? Ya que tengo yo mi arreglo de Rho, ¿qué tengo que hacer? Que sean el mismo signo. Todos los de la primera columna tienen que tener el mismo signo. Primero es positivo, segundo es positivo, tercero es positivo. Entonces de aquí, de este de aquí, 2 menos 9 séptimos de acá, debe ser mayor a 0. ¿No? Aquí que me piden el límite de K, entonces ¿qué tengo que despejar como tal la variable K? Entonces observamos aquí que K debe ser menor a 14 novenos. 14 novenos. ¿Sí, verdad? Sí. Entonces el rango es de 0, mayor a 0 y menor a 14 novenos. Así es. Lo que hacemos es, en una línea de valores, definimos los valores que va a tener K. Me dice que K efectivamente va a ser desde 0 positivo y luego desde 14 novenos hacia abajo. Entonces, el espacio donde se ponen de acuerdo es la intersección entre los dos. Por lo tanto, en principio K puede tomar, digamos que la respuesta de este ejercicio sería que 0 es menor a K, menor a 14 novenos. Y esta es la respuesta. Profe, ¿qué pasaría si las flechas dieran así y las otras así? Existiría entonces que el resultado es I. Este es O, ¿no? Es decir, el resultado sería que nuestra región de convergencia sería todos los valores de K mayores a 0 y todos los valores de K menores a 14 novenos. No. Mayor a 0, es la misma. No, sí, menor a 0 y mayor a 14 novenos. ¿Perdón? No, él me está preguntando por un caso particular, no es de este. El caso particular, la respuesta es esta. ¿Dudas? No. Y pues bueno, ya se acabó. ¿Dudas hasta ahora? ¿Listos? No sé, Todo bien. Bien. Para sacar 10. A ver,